en sus hijos. Tú reinas. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que unjas nuestros oídos para poder entender tu palabra, escucharla y ponerla en práctica. Oro para que tú, Señor, seas hablando a través de mí y no yo. Me declaro en mis propias fuerzas incompetente de compartir tu palabra, y por eso te pido la ayuda de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo el tocando cada corazón y transformando nuestras vidas y nuestra forma de pensar, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas, Dios me empezó a hablar muy fuerte acerca de los vientos y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir. Y hace 15 días yo enseñé muy poquito acerca de los vientos, muy poquito. Separé a mi esposa el domingo pasado y dice lo que dijo. Y dije, wow. Y lo que me llamó mucho la atención es que la verdad me encierro a orar y le pregunto a Dios de qué compartir hoy. Pero aunque tú no lo creas, yo hoy en la noche ya estoy orando para lo que voy a compartir el próximo domingo contigo. Y eso es, la gente a veces no me lo entiende. O sea, yo conozco pastores que desgraciadamente han estado bajo mi cobertura, ya no están. Bueno, eso, de él específicamente. Que mientras está la alabanza y la adoración, él se sentaba en su oficinita y empezó a estructurar lo que iba a compartir. De veras, Caro, te lo prometo, delante de Dios. Y a mí se me hace una falta de respeto para Dios primero y para la gente que viene y se sienta a escuchar la palabra de Dios. Desde el domingo pasado, que terminó de compartir mi esposa, porque me dejó descansar una semana por lo de mi cumpleaños, yo estaba orando por muchas otras cosas, pero no necesariamente por la palabra. Y empiezo a orar desde el domingo pasado por la palabra, y Dios me empieza a hablar de los últimos 4 años. Y lo que te voy a decir tiene que ver con muchos de ustedes en lo que han vivido los últimos 4 años. ¿Cuántos años? Se pusieron serios. Es un sentir, y te lo digo en serio, que a mí me llamaba la atención, porque abría yo la Biblia en Éxodo y encontraba el tema. La veía yo en Levítico y encontraba el tema. La veía yo en Hechos y encontraba el tema. La abrí en Apocalipsis y encontré el tema. Dije, esta es bronca ya con el cielo. Entonces ya no le quise buscar y me empecé a meter en el tema. Tan es así que traigo apuntes, poquitos, 20 hojas. Y te quiero ir enseñando cosas que están en la Escritura y que van a estar saliendo poco a poco. Y lo que te voy a enseñar es algo muy sencillo. Di conmigo, sencillo. O sea, no le vas a encontrar que cómo se dio cuenta, cómo se dieron cuenta los discípulos que era Moisés y que era Elías en el monte de la transfiguración, si no los conocieron. No te voy a hablar de eso. O sea, no te voy a hablar de algo profundo, te voy a hablar de una palabra muy sencilla, pero que al final vas a entender que necesitamos hacer algo para salir de donde estamos. ¿Sale? Por cierto, dentro de 15 días está con nosotros uno de nuestros grandes amigos y hermanos en Cristo, el profeta Arturo Bautista. ¿Sale? Abril no tenemos invitados porque es Semana Santa. Pero mayo tenemos viernes, sábado y domingo al profeta Oreste Gutiérrez. ¿Sí se acuerdan de Oreste? Ese hombre, cada que ha profetizado algo, se ha cumplido. Jazz, tú tenías un diagnóstico bien feo de salud y él no sabía. Y el único que se acercó y te dijo, el diagnóstico que te dieron no es. Y se fue a checar y resulta que no era. La bronca es que se lo dio un especialista. Y así como eso te puedo seguir de cosas de Oreste. Entonces va a estar con nosotros Oreste Gutiérrez. El siguiente mes está con nosotros el profeta Carlos. Y ya saben quién es, al que le digo carnal. Y el siguiente mes tenemos congreso.
Y de ahí ya hasta noviembre. Pero vamos a entrar. Amós capítulo 2. Amós capítulo 2. Yo he enseñado de este pasaje, pero va a estar raro esta vez. Amós capítulo 2, versículo 10. 10. Fíjate lo que dice. No quiero ser religioso, pero... Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto, di conmigo desierto, 40 años para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. Versículo 11. Y levanté de vosotros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Checa. Levantó, di conmigo, profetas y nazarenos. ¿Qué tiene que ver el nazareo? Es gente santa. Gente que vivía en santidad, gente que tenía que caminar en santidad y que Dios mismo escogió. Pero así como escogió esa gente para vivir en santidad, también escogió profetas. ¿Y quiénes son los profetas? La voz de Dios. Pa' pronto. Lo veíamos la semana pasada, que si crees a los profetas serás prosperado. Ahora, ya hasta ahí no hay ningún problema, pero fíjate lo que dice el versículo 12. Mas vosotros disteis a beber vino a los... cuando estaba prohibido porque tenían que vivir en santidad. ¿Quién fue el que cometió el pecado? Los padres. Otra vez, ¿quién fue el que se pasó de listo? Los padres. ¿Por qué? Porque sabiendo que tu hijo tiene un llamado y tiene una asignación de parte de Dios, tú haces que no se cumpla. O sea, los desvías del propósito. No, pastor, si usted viera, espérate. Y a los profetas mandasteis diciendo, no, ¿qué? O sea, a los que fueron consagrados, Paco, los llevaron a pecar. Y a los que podían decir la voz de Dios, les dijeron que se callaran la boca. Está fuerte, ¿no? Pero ¿quién fue el que mandó a hacer esto? El mismo pueblo. Chequen, versículo 13. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Va a pesar. Versículo 14. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. 15. El que manejó el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. ¿Te das cuenta que aquí está trayendo una palabra de condenación muy fuerte? Porque hicieron que los hijos que estaban consagrados a Dios los desconsagraron, por así decirlo, al darles de beber vino, que no podían beber vino, y a los profetas les dijeron que se callaran la boca. Versículo 16. El esforzado de entre los valientes huirá, desnudo aquel día, dice Jehová. Y ahí le vamos a parar tantito. ¿Sale? Hace unas semanas atrás Dios me empezó a hablar acerca de esto. Yo no entendía bien, pero te decía yo hace ratito, esto tiene que ver con los últimos 4 años. Y yo me puse a pensar en lo que nosotros como familia, mi esposa, mi hija y yo, hemos vivido en los últimos 4 años. Y ha sido uno de los procesos más raros y difíciles que hemos vivido. Y cuando te digo raro y difícil,
nos dimos cuenta que Dios nos había metido en un desierto para procesarnos. Y muchos de ustedes están en un desierto en este tiempo. Y tú piensas y te quejas en el desierto pensando que el diablo te metió a ese desierto. Y no necesariamente fue el diablo, quizás fue Dios. Ejemplo burdo, no lo busques, pero en Lucas capítulo 4 dice que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto. No le preguntó a Jesús: Jesús, ¿quieres ir al desierto conmigo? No, lo empujó al desierto. Y tú vas a decir: sí, pero era para que se cumpliera lo que decía el profeta y lo que dijo Moisés ahí en Levítico acerca de Azazel. Y no te metas en broncas ni en rollos teológicos, ¿sale? Hay gente que está viviendo un desierto desde hace años y que le echan la culpa al diablo y no toman responsabilidad de sus malas decisiones. Y no solamente eso, varios de nosotros hemos sido metidos a ese desierto. Te voy a poner un ejemplo. Elías, después de que se pasa de listo y les dice que no iba a haber lluvia, sale huyendo y llega a un lugar que se llama Kerit. Y en Kerit dice que estuvo en el arroyo de Kerit y que cuervos venían y le daban de comer, ¿te acuerdas? Y que bebía del agua, pero de repente el arroyo de Kerit se secó. Y Dios le dice a Elías: vete a Sarepta, que yo he preparado una viuda para que te sostenga. ¿Y sabes qué era Sarepta? De Sidón, el lugar de donde había salido Jezabel, la que lo quería matar. ¿Y sabes lo que significa Sarepta? Refinería. Estaba en un desierto, dicho sea de paso. Entonces, ¿para qué mete a Elías en Sarepta? Para refinarlo. ¿Para qué Dios permite que tú y yo experimentemos lugares de desierto? ¿Para qué te dije? Para refinarte. Y no me refiero a un lugar geográfico, me estoy refiriendo a situaciones y problemas que tú experimentas o vives, y que al experimentar esos problemas y situaciones, Dios los ocupa para tratar con tu carácter. Dile a tu lado: para moldearte. Y te voy a poner varios ejemplos. Varios ejemplos. Y el primer ejemplo, que para mí es uno de los, te voy a poner dos ejemplos, para mí es uno de los dos más importantes, está en Éxodo capítulo 5 versículo 1. Y está bien sencillo, te digo, porque es algo que tú conoces. Éxodo capítulo 5 versículo 1. Dios se le presenta a Moisés en el capítulo 3 y le dice, dicho sea de paso, Moisés estaba trabajando para su suegro Jetro, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas lo que le cuidaba? La cartera. Perdóname, era su administrador, le cuidaba a sus animalitos. Qué confianza le tenía el suegro. Suegra, ¿cuándo te moches con la cartera? Y Dios se encuentra con Moisés en el Éxodo, no lo cambies, no lo quites. En el Éxodo capítulo 3, y Dios le dice a Moisés: ve y saca a mi pueblo de Egipto, y esto te será por señal, que van a venir a este monte a hacer fiesta. Dí conmigo: fiesta. Entonces el desierto no fue creado y no fue hecho. Las pruebas, te los voy a decir a ti, Hugo. Las pruebas, Dios las pone sobre tu vida no solamente para moldearte, sino para que aprendas a hacer fiesta en esas pruebas. Porque dice Éxodo que Dios le dijo: Yamil, saca a mi pueblo para hacer fiesta. O sea, perdóname, lo que conocemos como éxodo en realidad no era un éxodo, era una fiesta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el pueblo de Israel metió la pata, y al ratito vamos a hablar de eso, en un momento hablamos de eso, metió la pata, y esa fiesta que tenía que durar 6 semanas, duró 40 años. Sí, porque ¿qué les costó el pan? Perdón, el maná, ¿qué les costó? Y tú cuando vas a una fiesta, solamente que te pidan de padrino de algo, pero normalmente tú llegas, te sientas y te sirven.
¿Qué te costó la comida? Llegar a la fiesta. Pero espérame. Dios le dice a Moisés: ve, saca a mi pueblo porque quiero que me hagan fiesta. Y ve, Éxodo capítulo 5 versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. ¿Qué les está diciendo? Quiero que vengan a una fiesta en el desierto. Nunca le estaba diciendo al pueblo de los egipcios que quería que los dieran en libertad o que los dejaran libres. Está diciendo: quiero una fiesta. Dios es bien pachanguero, te lo prometo. Versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y tú conoces absolutamente toda la historia. No me quiero profundizar en ella, porque yo creo que la has leído por lo menos una vez. Y Dios empieza a hablarle al pueblo y les dice lo que tenían que hacer a través de Moisés. Y tú conoces la historia. Dios se manifiesta con las plagas. ¿Y qué fue lo que pasó? El mismo Faraón, antes de que Dios endureciera su corazón, que algún día voy a hablar de eso, el mismo Faraón le dijo: ya váyanse, ya sáquense de aquí. ¿Te acuerdas? Pero pasó algo que hicieron los hebreos con los egipcios. ¿Te acuerdas que llegaban con sus vecinos egipcios y les decían: danos oro, plata, piedras preciosas y demás? ¿Te acuerdas? Bueno, ahí te va algo conforme a la cultura egipcia, según los egipciólogos. No según los judíos, según los egipciólogos. Cuando tú pertenecías a la realeza faraónica y eras mujer y te ibas a casar, tenía que llegar el padre del esposo a ofrecer algo que se llama dote. ¿Alguien ha escuchado de eso? Bueno, pero está bien rara la dote. ¿Y para qué la ocupaban? Entonces agarraba el papá del esposo, del futuro esposo, del novio, y venía con los papás de la que se iba a casar. Y el papá de la que se iba a casar, de la novia, les decía: mi hija vale tanto. No sé, vamos a hablar de, en tu caso, 20 piojos y 2 pulgas. No, pedían animales. Ya que presentaban los animales, oro, plata, conforme a lo que el padre de la novia había pedido, el padre de la novia lo agarraba y se quedaba con él. Y tú vas a decir: ¿compraban a la novia? No, permíteme. Después de la boda, el padre llegaba con el oro de la dote y lo ponía a los pies del esposo. Se lo regresaba. ¿Sabes para qué? Para asegurar el futuro de su hija, para que a su hija no le faltara nada. Pero no llegaba y le ponía un dracma, le ponía 2. Si él recibía uno, él daba otro. Si él recibía un animal, él ponía otro, porque eso aseguraba el futuro de su hija y la riqueza de los nietos. Ay, el que me entendió, me entendió. Con eso aseguraba todo. Padres, a veces no queremos darle ni siquiera un piojo a nuestros hijos. Pero bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Bueno, sale el pueblo de Israel con un montón de oro. ¿Que quién se lo dio? Los egipcios. ¿Por qué? Por lo que Dios había hecho. El pueblo de Israel no entendió que conforme a la cultura de los egipcios, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: quiero que salgan al desierto, a ese monte,
porque me quiero casar con ustedes. Y lo que estoy haciendo es dándoles la dote del pueblo que los tuve en cautiverio mucho tiempo. Les estoy quitando las riquezas a ellos y se las estoy dando a ustedes como parte del compromiso y de la promesa que tengo de que me quiero casar con ustedes. Pero el pueblo cometió 3 errores. Y conmigo 3. Y el primer error que cometió fue estarse quejando. Le dicen a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos metes al desierto? Nos vamos a morir en el desierto. Y se la pasan quejándose. Quieren comer. Señor, necesitamos comer. Y manda maná. Maná, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que significa maná? ¿Qué es eso? Unas bolitas de pan, por así decirlo. ¿Cómo? Por así decirlo. Sabor a miel. Y, pero tenemos sed. Agua de la peña. Y el pueblo de Israel se la pasa quejándose de: ya no quiero maná, ya me sale por las narices. Ya no quieren maná. Y los ambiciosos, ¿te acuerdas lo que hicieron? Agarraron, antes de pedir la carne, agarraban y veían que venía el maná diario y caía el maná, y agarraban más maná y lo guardaban. ¿Y te acuerdas lo que le pasaba al maná? Se podría. Cuando hay en tu corazón avaricia cuando en tu corazón hay avaricia y lo que Dios te ha dado no lo pones en el altar, y no me refiero a que lo siembres o lo dones o lo ofrendas, me refiero a que lo pongas delante de Dios para saber qué es lo que vas a hacer con ese dinero. Eso se llama avaricia. Y por no ponerlo delante de la presencia de Dios, se te va como agua. No le entendí. Bien fácil. Muchos años después, el arca del pacto tenía la vara de Aarón, tenía las tablas de la ley y tenía maná. Y a alguien se le ocurrió abrirlo y el maná estaba fresco. No se había podrido. Muchos años después. Primer problema que tuvo el pueblo en el desierto: quejarse. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo un desierto en el cual Dios les permitió meterse y nos la pasamos quejándonos. Pero si yo no hubiera tomado esta decisión, si Dios no me hubiera metido aquí, yo estuviera en Egipto bien. Lo decimos de broma y agarramos a Hugo, al Yanti, lo agarramos de broma, que él salió del barrio, pero el barrio no salió de él. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de él. Ellos seguían viviendo en el pasado, con una mentalidad del pasado. ¿Sabes por qué no has podido salir de tu desierto? Porque sigues pensando en el pasado. Porque sigues amarrado con tu pasado. Y como entraste al desierto con una mentalidad, perdóname, de esclavo, piensas que la tierra prometida la vas a conquistar como esclavo. Y tú no vas a poder salir del desierto con una mentalidad de esclavo. Tú tienes que salir del desierto con una mentalidad de conquistador. Hay muchos de ustedes que tendrían ya que estar cumpliendo su asignación y su propósito en esta vida, y no lo están haciendo porque siguen encerrados dando vueltas por 40 años en un desierto, por la mentalidad. Qué pausa tan fúnebre, sepulcral se diría. Yo vivo muy cerquita de un panteón, muy cerquita, es en serio. De hecho, la gente que sabe le digo: ¿dónde nos vemos, pastor? En la casa de la eternidad. Está ahí a una cuadra del panteón. Dices: pero en una casa, ahí en una zona. Vivo a 1,5 cuadras del panteón y están arreglando la calle y tengo que dejar la camioneta, y a veces yo llego a las 11, 12 y la tengo que dejar en la calle, lejos de ahí, y voy caminando ahí. ¿Y qué crees que se escucha? Nada. Y así como se escucha nada, así están ustedes. Están bien serios. Di conmigo: queja. Segundo, fue algo que no te va a gustar, pero se llama idolatría. Y tú me vas a decir: no, yo no tengo ídolos ni de oro ni de madera. Sí, pero tienes ídolos llamados predicadores que te gustan.
Y si un predicador o un pastor no tenemos la capacidad de quitarnos para que lo veas a él, los que tendremos que ser quitados somos nosotros. El que me entendió, me entendió. Porque nos queremos entronar como predicadores, como pastores o como ministros en el lugar de Cristo. Y se nos olvida que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no es mi llamado, no es mi ministerio, es el de Él puesto en mí. Y empezamos a idolatrar gente. No, espérate. Te voy a explicar algo. ¿Qué es que te dije lo del oro nada más de gratis? Ahí te va. Ahí te va. Moisés sube al monte, se encuentra con Dios y se le olvida a Moisés que estaba el pueblo abajo. ¿Te acuerdas? Y el super sacerdote Aarón dice: ¿quién sabe dónde está el Moy? Y necesitamos adorar, porque Dios nos sacó con la condición de que viniéramos a hacer una fiesta. Pero como no sabemos cómo hacer una fiesta, porque traemos la cultura del mundo, traemos la cultura de Egipto. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué les parece si como sacerdote te pido la dote que te dio el Padre para fundirla y que esa idolatría me robe mi verdadera adoración? ¿Lo dice la Biblia o no? Ah, bueno, es que se me quedaron viendo muy feo. Agarra a Aarón entonces y le dice: a ver, échame tus aretes, tus pulseras, todo el oro que te dieron los egipcios, échatelo, échalo para acá. Agarran, lo meten, lo funden y sacan algo parecido a un becerro. Dije parecido porque no tenían moldes. Ustedes pusieron uno bien bonito. Ahí déjamelo. Y entonces Dios le dice a Moisés: baja, porque este pueblo está adulterando. Y perdóname, no es lo mismo adulterar que fornicar. Fornicar no estás casado, adulterio es cuando estás casado. Y Dios ocupa la palabra, el Eterno ocupa la palabra con Moisés: adulterar. Yo me casé con ellos. Lo que estaba yo dándoles a través de los egipcios para bendecir a sus generaciones, estos lo están adorando. Mucha gente piensa que del desierto se sale con dones y con talentos. Del desierto no lo sacas con dones y con talentos, ¿eh? Es más, me voy a atrever a decir algo muy fuerte y lo voy a decir muy claro. La fe te sirve, pero solamente para mantenerte firme, porque lo que te va a sacar del desierto es algo que se llama obediencia. Pero ahorita hablamos de ella, espérate. ¿Qué? ¿Por qué haces esas caras? ¿Tienes diarrea o qué? Baja Moisés bien enojado. ¿Y te acuerdas lo que le hace al animalito? Lo hace pomada, lo destroza, lo convierte en polvo nuevamente. ¿Y sabes lo que hizo? Agarró agua de la peña que les daba y revolvió el oro con el agua y se las va a tragar. Y se tragaron su idolatría. Por eso el pueblo de Israel sigue siendo idólatra. El que me entendió, me entendió. Ay. Porque cuando tú agarras y caes en idolatría, a cualquier chango platanero de internet lo ves como un ídolo. Y cuando caes en esa idolatría, tu adoración está contaminada. Es que si orara, yo iba a decir el nombre de un predicador famoso, por mí, me pusiera las manos, saldría yo del desierto. ¡Ah! No vas a salir del desierto si no dejas la queja, si no dejas la idolatría. Vas caminando y de repente en tu casa, ¡pum!, y te pegas en el dedo gordo o en el dedo chiquito y dices: ¡ah! ¿Pero por qué pusieron la mesa ahí? Pues tú fuiste. Fue tu error.
y te empiezas a quejar por algo que tú hiciste. Y conmigo, queja, murmuración. Y la última es obediencia. Tú no vas a poder salir de un proceso donde Dios te metió si no es a través de la obediencia. Y tú me vas a decir, fe, sí, la fe es para mantenerte firme, pero la obediencia es la que te va a sacar del proceso. Y yo no sé si me estás entendiendo a lo que me refiero, o si nada más me entendió Memo, pero nuevamente te repito, la obediencia es la que te va a sacar del proceso. Pero para poderte sacar del proceso necesitas dejar las otras dos cosas. Y conmigo, obediencia. Y te voy a poner un ejemplo bien burdo que le ponía yo hace rato a Hugo para que se mete a estar molestando. Se mete Huguito conmigo a la sala de oradores, estoy leyendo y ahí va de metiche. Y agarro y le digo, ¿sabes cuál es el problema con esta generación? El problema es el siguiente: muchos de nosotros conocemos mucha Biblia, pero no la ponemos en práctica. No practicamos nada de lo que sabemos. Y otros saben poquito de Biblia, pero tampoco practican nada. Y le ponía yo un ejemplo, Juan 3:16, el texto más conocido de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Tú has demostrado tu amor a tus semejantes esta semana? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué dice que hizo? Dio. ¿Has dado amor esta semana? De tal manera amó. Para que todo aquel que en Él crea, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has demostrado el amor de Jesús a través de tu fe, demostrándoles que hay salvación después de la muerte? Eso es amor. Pero conoces el texto, porque Él ya te salvó a ti, y que se pierdan los demás. Pero no era el punto. Dios los había sacado y permitió que salieran de Egipto porque los llevó a una, di conmigo, fiesta. Pero ellos no entendieron. Ellos adulteraron la fiesta. Y una fiesta que tenía que durar 6 semanas, 6, por la cantidad de gente que Moisés había sacado. En 6 semanas ellos tenían que llegar a la tierra prometida y tenían que entrar por Jericó para conquistar la tierra. 6 semanas. Se convirtieron en 40 años de adulterio, porque ellos no entraron a la tierra prometida hasta que el último adúltero murió. Aún Moisés, que Dios le había dicho, tú vas a entrar y vas a repartir la tierra, no entró. Tuvo que morir toda una generación adúltera para que los hijos de la generación adúltera pudieran entrar. Los hijos de los que apagaron la voz de los profetas, los hijos de los que les dijeron a los que vivían en santidad, vénganse a tomar, te invito una chela. Ah, no era vino, ¿va? El proceso, te tengo una mala noticia, no te lo vas a poder brincar. El desierto, no creas que Dios te va a agarrar de la mano y te va a cruzar. Dice que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. ¿En dónde? En el desierto. O sea, Él prepara el desierto para que aún en la victoria a través de tu obediencia, el enemigo vea lo que Dios está haciendo y va a hacer contigo. Pero, y conmigo, pero el tiempo que tú estés en el desierto depende de ti, depende de tu obediencia. Déjate de quejar, deja de tener ídolos en tu corazón. Sigo. Voy hasta por acá. Y conmigo, desierto. En Lucas, no, ahí quédate. Lucas capítulo 4 dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Y en esta semana yo escuché un predicador muy famoso decir esto y me dio coraje.
Me dijo, ni Jesús se salvó del desierto. Y yo le dije a mi esposa, este inútil dijo esto, que ni Jesús se había salvado del desierto. Jesús no que no se salvara del desierto. Jesús decidió entrar al desierto por amor a ti y a mí, para demostrarnos que sí se puede y que puedes brincar el proceso. 40 días después de estar en ayuno y oración, ¿quién se le aparece? Don Lucy. Y se le aparece Don Sandalio, Don Lucy, Don Sata, el Chanclas, el como le quieras llamar. ¿Y cómo le dice? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿En dónde lo tentó? En su necesidad. ¿Sabes que Dios permite el desierto para trabajar en tu necesidad? Para que tú te des cuenta que tu necesidad no es el pan, sino su presencia. Porque estos brutos de Israel, perdóname, en el desierto, perdóname por decirles brutos, pero estos pequeños grupitos, este grupo de gente agarró y cambió el pan de vida, el maná, lo cambiaba por lo que le daban de comer en Egipto. Cambiaron la sangre del cordero por el agua de melón que le daban en Egipto. Era lo que comían en Egipto. Cambiaban el maná por el pez frito al ajo. Y Jesús vence el primero. Y el segundo dice, si yo te entrego los reinos de este mundo, si postrado, ¿qué? ¿Por qué le pidió adoración el que fundó la adoración? El que tenía que adorar, dicen en Ezequiel que era al caminar, su cuerpo mismo producía música. Él era un adorador y dejó la adoración por empezar a crear un plan para él obtener la adoración. Lo primero que el diablo te quiere quitar, y esto sí te estoy hablando del diablo, en el desierto, no te estoy hablando de Dios, es permitir que tu necesidad sea más grande que tu fe. Lo segundo que el diablo quiere es quitar tu adoración, nuevamente a través de la queja. Y lo tercero le dice, párate en el pináculo del templo y déjate ir. Dice la Biblia en Salmos que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el diablo a Jesús? Evítate la cruz. ¿Por qué? Porque a cierta hora del día salían los gallos del templo. Los gallos no son los kikiriki, son sacerdotes. Salían del templo junto con los sacerdotes y empezaban y alzaban su rostro al cielo ahí en el pináculo y empezaban a gritar los salmos o a cantar los salmos mesiánicos, esperando a que el Mesías viniera. El diablo le dice a Jesús, tírate del pináculo del templo. ¿Por qué? Porque ahí están los sacerdotes. Cuando vea que vienen ángeles y tu pie no tropieza con piedra, te ahorraste la cruz, te van a idolatrar. El problema que tenemos nosotros es que pensamos que al brincarnos el proceso de pedirle unción, bendición, provisión, y nos brincamos el proceso, al brincarnos el proceso nos estamos brincando la formación de carácter, y al brincarte la formación de carácter, la misma bendición te puede destruir y destruir a los tuyos. A ver, te lo voy a poner así de fácil. Jesús camina en esta tierra por 30 años para empezar su ministerio, y tiene un ministerio de 33 años. Perdón, de 3 años. ¿Cuánto van? 33. Para estar 3 días para darnos redención. 333. ¿Sabes? Según el palobreo, lo que significa desierto. 6. ¿Sí sabes?
fue lo que pasa cuando Jesús sale del desierto? ¿Qué fue lo que pasa cuando Jesús sale del desierto? ¿Te acuerdas? Juan capítulo 2, no lo busques. Juan capítulo 2. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Cambia el agua ¿en qué? En vino. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios permite que salgas del desierto? Lo primero que Dios va a hacer con tu vida es que empieces a ver milagros, señales y prodigios. Y Dios te usa para establecer milagros, señales y prodigios, pero no lo ves porque sigues en la queja, porque sigues en la idolatría y porque sigues en la desobediencia. Pero cuando tú terminas el desierto, lo primero que vas a empezar a experimentar y a ver son milagros, señales y prodigios. Y no tengo el tiempo, pero había 6 tinajas de la purificación y había agua en esas tinajas. Y Jesús decía: yo soy la 7ª tinaja. Porque el número 7 no es un número, es una palabra y significa pacto. Yo soy el que cierra el pacto. Yo soy el que da el pacto de su purificación. Pero está fácil de entender. Salud a aquellos que son nazarenos. Dice mi esposa que hacemos un voto de nazaranato de agua. Dios te bendiga. No estoy yéndome a profundo, les prometo que no. Ya saliste del desierto, ¿y ahora qué? Jeremías capítulo 2, versículo 1. Sí, pónmelo, por favor. No, espérame. Fíjate cómo fue la corrupción. En el desierto, ¿qué tenían? De noche. ¿Una columna de qué? ¿Para qué? Para estar calientitos. ¿Sí o no? Sí, necesito hablar de esto por el texto que te voy a enseñar ahorita. Y estaban calientitos, y no solamente calientitos, estaban protegidos de los animales salvajes, de víboras, de alacranes y de... O sea que si tienes una compañera de trabajo que es medio alacrán, no te preocupes. Dios te protege. ¿Me explico? Pero de día, que tenían una nube. ¿Me puedes ponerla? Esa déjamela ahí bonita. Tenían una nube, ¿para qué? Para protegerlos. Ellos no necesitaban ponerse bronceador. Cambiaba la temperatura del lugar en donde estaba, dicen los historiadores. Dice Flavio Josefo que está científicamente comprobado que la columna de nube te cambiaba el clima del lugar. Te lo templaba para que no sudaras. Ahora, para mí es importante esto porque ahorita te voy a enseñar un texto donde vuelve a aparecer. Y un texto bien raro porque está en Cantares. Y vuelve a aparecer en la columna. Pero espérame. Ahora sí, Jeremías capítulo 2, versículo 1, por favor. Jeremías 2, 1. Mira, voy rompiendo récord mundial olímpico. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Cuál amor? Si cayeron en adulterio estos. ¿Ya viste? Se me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué fue lo que pasó? Dios los convocó a una fiesta y estos caen en adulterio. Y aún así Dios dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, de tu juventud, de cuando te ibas a casar. Cuando andabas en pos de mí
en el desierto. Y para que no quede duda, dice, en tierra no sembrada. Y hasta ahí no hay ningún problema, está entendible, ¿va? Dios está en medio de tu desierto, familia. Dios está en medio de tu desierto, aunque tú no lo veas. A ver, Dios está en medio de ese desierto, aunque tú no lo veas. No traigo una palabrita un poquito subida de tono al final, te lo prometo. Tienes que transicionar del desierto a tu propósito y destino. ¿Y cómo transicionas del desierto a tu propósito y destino? Di conmigo, bien fácil. Dile al que está a tu lado, dejando de ver el pasado. Si tú no dejas de ver el pasado te sigue amargando, el pasado te sigue frustrando, el pasado te sigue trayendo frustración, amargura, el pasado hace que te sientas solo, el pasado hace que te sientas fracasado, fracasada, el pasado hace que tú recuerdes con dolor lo que viviste. Y al recordar con dolor lo que viviste, no vas a salir del desierto. ¿Te me quedas viendo bien feo, Jazz? No me busques. Pregúntale al Yanti qué se está provocando. En tierra no sembrada. Sigues viendo el pasado, sigues viviendo en el pasado, en lo que te hizo tu abuelita, y tu abuelita ya tiene 20 años que se murió. Y estás amargado con una muerta, perdóname. ¿No has leído en la escritura que dice el apóstol? Todas las cosas fueron hechas nuevas, todas. Y que tú eres una nueva. ¿Y por qué te acuerdas de las cosas pasadas que te siguen lastimando? Aquí pasan tres cosas en el desierto. Uno, tú solito te flagelas con tu pasado. Dos, el diablo usa un vecino, un conocido para atacarte con tu pasado. ¿Tú eres cristiano? Si eras esto, lo eras. Ahora eres una nueva creación. Ahora eres una nueva criatura. Ahora eres hijo de Dios y por eso eres distinto. Y la tercera, el diablo viene y te lanza dardos de fuego. Cuando alguien viene, Hugo, y te da una palabra y tú dices, ¿se cumplirá en mí? Si este que me está diciendo eso no sabe de dónde Dios me sacó, no sabe mi pasado, deja de voltear hacia atrás, porque lo único que vas a ver es desierto. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Dile que está a tu lado, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Pues está tranquilo, ahora sí. Cantares, capítulo 3, versículo 6. El libro de Cantares. Cantares 3:6. 3:6. Te voy a decir para qué Dios te quiere sacar del desierto. ¿Puedo? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de qué? ¿Sí dice así, Judy? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Ahumada de mirra y de incienso y de polvo aromático. ¿Quieres que te diga quién es esta? Dile a que está a tu lado, la novia. Dios permite los desiertos para sacarte procesado porque Él está viendo una novia. Espérate, pero sale en la columna de humo que cubría al pueblo en el desierto.
no sales solo del desierto. Te lo voy a decir de otra forma. Tú cuando sales del desierto, sales procesado, sales con la presencia de Dios. Y la gente dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Lo primero que ven después de verte a ti es verlo a Él, en ti. Va, sigo. Vamos a meternos un poquito más. Cantares capítulo 8, hijo, por favor, versículo 5. A ver si no la riego. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Oh, dijo Santa Claus. Oye, resulta que esta mujer loca que salía del desierto no salió sola, salió con su amado. El proceso no sale solo, sales con Él. A mí me gusta que la palabra te hable. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su? Mujeres casadas, ¿qué sienten cuando recuestan su cabeza en su esposo? Aunque esté gordo. Y le escucha su corazón. Que me entendió, me entendió. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado, debajo de su manzano? Te desperté. Ahí tuvo tu madre dolores, ahí tuvo dolores la que te dio a luz. Y a ti que te gusta estudiar, estudia ese texto. Te vas a espantar. Porque, bueno, mejor me callo. A los que les gusta estudiar, estudiando. Versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón. Ay, es que eso hasta en las invitaciones de bodas están siendo caro. Como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, mas brasas de fuego, fuertes llamas. Nuevamente, cuando el amado sale del desierto contigo y tú sales del desierto con tu amado, sales en su pecho y hay una marca en tu corazón de que tu obediencia te sacó al propósito y a la asignación que Dios tenía para tu vida. Y todo eso fue introducción. Dice mi hija, jo, dijo Santa Claus. Oseas. Ahora sí ya voy a empezar a compartir. Oseas 14. Perdón, 2:14. Otra vez. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. La voy a procesar. Voy a ver que no se queja, que no es idólatra y que es obediente. ¿Sabes cuánta gente he escuchado? Es más, Yamil, ¿te puedes imaginar en el congreso donde estuvimos cuánta gente recibió palabra? Y que a esa palabra se les dijo, tienes que hacer esto, y que siguen esperando la palabra, pero no hicieron lo que se les dijo del esto. Hay mucha palabra sobre tu vida que se va a cumplir no por tu fe, sino por tu obediencia. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Hay mucha palabra que Dios ha dado a esta casa que no se ha cumplido sobre la casa por la falta de obediencia. Porque se te dijo qué es lo que tenías que hacer y no lo haces, estás esperando que el cielo responda solito. Y tú no provocas el cielo a través de tu obediencia. La obediencia es un acto de fe. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré
a donde voy a poner el sello, a su corazón. A eso a mí me gusta. Versículo 15. Y le daré sus viñas desde ahí a su. ¿En dónde va a poner viñas? Enséñame tu desierto y te enseño de qué tamaño va a ser tu viña. Memo, enséñame el tamaño de tu desierto y te voy a enseñar el tamaño de tu viña. Hugo, ¿me entendiste? Enséñame el tamaño del conflicto y te enseño el tamaño de la viña. ¿Entendiste? Y le daré sus viñas. ¿Por qué están llorando? Bueno, me callo. Y le daré sus viñas desde ahí en el valle de Acor por puerta de esperanza. Y el valle de Acor, te he enseñado mucho el valle de Acor. Búscalo en YouTube. Y el valle de Acor como puerta de esperanza. Y ahí cantarás como en los tiempos de tu juventud, cuando te parabas en la madrugada y orabas y lo buscabas con todo tu corazón. Cuando en la noche lo buscabas y anhelabas de su presencia. Ahí se va a volver a encontrar contigo. En los tiempos de tu juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Como en los días donde te sacó de tu antigua manera de vivir. Espérate, versículo 16. En aquel día, dice Jehová, me llamarás y nunca más me llamarás. Me llamarás esposo. Me llamarás esposo. Iglesia, yo traigo una asignación bien fuerte desde el lunes, cuando Dios me empezó a hablar del desierto, porque hay un viento que está soplando y Dios te metió a ese desierto y ha estado secando cosas para que tú te des cuenta en el desierto que tu único recurso es Él. Y como tu único recurso es Él, Dios va a hacer algo. Versículo 15, por favor. Y le daré sus viñas desde ahí. Va a poner vino ahí. ¿Y para qué es el vino? Si tú conoces la cultura judía, si no hay vino, no hay fiesta. Si no hay vino, no hay fiesta. Y la ordenanza de Dios para ti y para mí sigue siendo la misma ordenanza que le dio al pueblo de Israel. Ven, vamos a hacer fiesta. Pero en esa fiesta, en ese desierto, en el lugar de tu proceso, yo voy a estar contigo. Te voy a sacar con mi presencia. La gente va a ver la columna de humo. Y no solamente va a ver la columna de humo o la nube. Va a ver cómo yo te saco. Y va a ver el sello que yo he puesto de amor en ti. Y dices, qué padre. Bueno, pero en ese desierto Dios te dice, y daré viñas, gozo, alegría. Y conmigo, fiesta, pachanga, pachanga. Grupo, ¿puede subir, por favor? Vamos a hacer pachanga. Vamos a hacer pachanga. Ay, voy bien. Y se apunta si no lo respeté. Y qué bueno, porque estaba más manchado lo que está ahí escrito. Y conmigo, fiesta. Me llamó mucho la atención algo, y lo digo con todo respeto. Esto no es hipocresía de mi parte y te lo quiero dejar en claro. A mí me gusta ver a la gente bailar, no me gusta bailar.
la verdad. No me gusta. Tengo 2 pies izquierdos. Y mi esposa me dice: pero ¿te acuerdas de cuando eras joven? De cuando estabas ahí con el grupo de los viejitos se van a acordar de lo que voy a decir. Cuando ibas ahí a la disco, ahora ya es antro, de entrada, a la Borsalino, era del grupo de los que se subían a las mesas y y ahorita tengo 2 patas izquierdas. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace una nueva creación y me gusta verlo, pero siento que me voy a caer yo solito. ¿Sí me explico? ¿Por qué casi no hablo de mi pasado? Porque Dios está haciendo cosas nuevas. Mi esposa me dice: ¿por qué casi no? Y hace tiempo me dejó de preguntar, pero me decía mi esposa hace tiempo: ¿por qué casi no hablas de lo que viviste en Oaxaca? ¿En algo se edifica? No, pues que me gusta el chisme, pero no te edifica. ¿Qué te quiero decir? Deja de voltear al pasado. Si yo te puedo contar de cuando íbamos en la camioneta y Dios resucitó un muerto, y lo que hizo Bob y lo que hice yo y lo que hicieron los militares y todo el relajo que se armó. O en Quintana Roo, cuando Dios resucitó al cuate que se había dado un pasón de cocaína y Dios lo resucitó, y qué padre. ¿Sabes cuántos años tiene eso? Eso ya, y conmigo, fue. No puedo vivir de la unción y de la autoridad del pasado. Pero tú estás viviendo de los problemas, circunstancias y situaciones que viviste en el pasado, de lo que te hizo tu cascarabuelito, y ya ni huesos hay. Deja el pasado en el pasado. Ponte sobre tus pies. Vamos a hacer una declaración bien loca. Di conmigo: hoy yo renuncio a mi pasado y creo que el proceso del desierto sobre mi vida hoy termina en el nombre de Jesús. Yo decido no quejarme más. Hoy decido quitar todo ídolo de mi corazón. Hoy decido sujetarme y obedecer su palabra. Hoy yo decido salir del desierto en el nombre de Jesús. Hoy decido que el proceso se termina. Hoy yo entiendo que era para formar mi carácter, y mi carácter ya fue formado. Soy un huyo, soy un hijo maduro, y hoy salgo del desierto, de los brazos de mi amado. Hoy salgo del desierto con la manifestación de su presencia. Hoy salgo del desierto viviendo en un lugar de restauración y de restitución, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Di conmigo: hoy yo entro a una fiesta, a su fiesta, en donde Él ha preparado mesa para mí. Yo hoy conquisto mi desierto y entro a la tierra prometida, a la tierra de conquista, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esa tierra prometida, en esa tierra de conquista, Dios promete que te va a restaurar, que te va a restituir. Dios promete que te va a bendecir.
déjate de quejar y regresa al tiempo cuando lo buscabas en las madrugadas. El Padre anhela pasar ese tiempo contigo en las madrugadas. Hay un llamado específico que me está pegando desde hace rato. Hay varias de ustedes que buscaban a Dios en las madrugadas. Se despertaban muy temprano y ni siquiera se paraban de la cama. En la cama empezaban a adorar en su mente y empezaban a orar. Dios extraña ese tiempo. Dios extraña el tiempo cuando lo buscabas en las madrugadas. Por favor, todo ojo cerrado. Por respeto, por favor, todo ojo cerrado. Todo ojo cerrado. Si tú eres una de esas personas, ahí donde estás, no te voy a pedir que vengas acá enfrente. Lo único que quiero pedirte es un favor. Levanta tu mano. Wow, bájenla, por favor. Dios se quiere volver a encontrar contigo en las madrugadas, en esa cama, en ese sillón. Quiere estar más cerca de ti para decirte: hija, te amo, hijo, te amo. El proceso se termina. El desierto se termina. Y saliendo de este desierto vas a ver milagros, prodigios, provisión. Porque cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, cesa el maná y cesa el agua. Pero Dios el Padre le dice: te bendeciré, bendeciré el fruto de tus manos, bendeciré donde pusieras la planta de tus pies, bendeciré el fruto de tu vientre, bendeciré, bendeciré, bendeciré. Iglesia, hoy Dios te dice: te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Cuando más solo te sientes y tú dices: ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y no hallas el camino por donde salir, porque te sientes perdido, porque a veces hay vacío en tu corazón. Muchas veces me preguntas: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Si esto no es de ti. Pero es porque tú permites estar ahí. Porque mi socorro viene de lo alto. Y tú solamente miras a tu alrededor. Cuando tú me digas: ¿dónde estás, Señor? Yo muchas veces te he contestado: heme aquí, hijo. Heme aquí, hija. Yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí en todo momento, a tu lado, abrazándote, sosteniéndote en mis brazos. Pero ni así sientes mi presencia. Cuando yo te sostengo y te cargo como a mi bebé, como a la niña de mis ojos, porque no te he abandonado, porque pueblo mío eres tú. Ahí he estado, ahí estoy contigo. Algunos han derramado sus lágrimas
y claman y buscan, pero yo estoy en mi palabra. Yo estoy en medio de la adoración. Yo estoy en medio de mi pueblo, pero no me ven porque piensan que estoy muy lejos de ti, pero estoy más cerca de lo que imaginas y no te suelto de tu mano porque es fácil que tú me sueltes. Yo te tomo en mis brazos y te guío y te he guiado porque mi hijo eres tú, mi iglesia amada, la que yo amo, por quien di mi vida. Pero tu corazón está lejos. No endurezcas tu corazón. Hay cosas difíciles a tu alrededor, pero estoy ahí contigo. Pero estoy ahí para socorrerte. Pero estoy ahí para librarte. Pero estoy ahí para sostenerte. Porque aunque te duela, no te ha faltado nada. Porque en todo momento yo he provisto para tu vida. He provisto para tus necesidades. Y es la única forma en que te des cuenta que quiero un cambio de vida para ti. Olvídate de lo que ya pasó y prosigue hacia adelante en el camino que te doy, en el camino correcto. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Hay un llamado muy específico. No estamos para juzgar ni para criticar a nadie. Porque antes de quitar la paja del ojo de mi hermano, primero tendría yo que quitar mi viga. Pero hay gente aquí, o habemos gente aquí, que el proceso del desierto tiene 4 años o más. Y si tú eres de esa gente, mientras estamos adorando, te voy a pedir de favor que salgas de tu lugar y vengas aquí enfrente. Yo no sé qué es lo que Dios vaya a hacer, ya casi nos vamos, pero si tú eres de las personas que tiene 4 años o más en un proceso de desierto, te voy a pedir que salgas de tu lugar, vengas aquí enfrente y sigas adorando. Viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Que la unción y la presencia que se siente en este lugar se sienta a través del internet sobre tu vida. Dios te bendiga. Nos conectamos el próximo domingo.